Wilhelm Dilthey. Biografía. Wilhelm Dilthey, 1833-1911, es el pensador más importante del historicismo alemán. Su obra más conocida, La Introducción a las Ciencias del Espíritu, 1883, da inicio a su proyecto de crítica de la razón histórica, que tenía como objetivo encontrar un fundamento epistemológico sólido para las ciencias humanas que son la fenomenología, Husserl, Seller, Heidegger; el existencialismo, Jaspers; la hermenéutica filosófica, Gadamer, Ricoeur. Las tres antes mencionadas son deudoras de las reflexiones de este filósofo sobre la psicología y la estructura de la vida histórica, así como de su teoría de las visiones de mundo. Casado con Kate Putman, con la que se casa en 1875 y que será la madre de sus tres hijos, los cuales son Clara Mist, Maximilian Dilthey y Helene Dilthey. Dilthey murió el 1 de octubre de 1911, mientras pasaba un periodo de descanso en el sur del Tirol, en un pueblecito llamado Seisameschler, Siusi, cercano a la ciudad de Bozen, Bolzano. Primeros años. Nació el 19 de noviembre de 1833 en Biebrich am Rhein, Wiesbaden, Alemania. Su padre, que era pastor y predicador de la corte del duque de Nassau. Por insistencia de su padre se inscribió en la Universidad de Heidelberg para estudiar teología. Fue influenciado por Kuno Fischer, Platón y Aristóteles en los cursos de Adolf Trendelenburg, Schleiermacher por medio de sus archivos póstumos. Estudios. Teología de la Universidad de Heidelberg 1852. Completó la carrera de teología en la Universidad de Berlín-Humboldt 1853 a 1856. Como tema de tesis para su habilitación había elegido el nominalismo, y realizaba la investigación bajo la dirección de Trendelenburg. Sin embargo, tuvo que abandonarlo a los pocos meses de haber iniciado porque la lectura de los manuscritos medievales le producía un fuerte dolor de ojos que le impedía trabajar. Estas circunstancias lo obligaron a cambiar de tema y a terminar su preparación a la docencia con un trabajo acerca de la ética de Schleiermacher, que presentó como tesis doctoral en 1864, y ese mismo año fue habilitado con un estudio acerca de la conciencia moral. En 1860 escribió un ensayo acerca de la hermenéutica de Schleiermacher, que presentó en un concurso organizado por la Fundación Schleiermacher. Su segundo periodo berlinés es el momento de la madurez académica, en el cual continúa sus investigaciones en el ámbito de la teoría del conocimiento y de la historia del pensamiento, especialmente de la época que abarca desde el Renacimiento y la Reforma hasta el final de la Edad Moderna. Los últimos años de su vida académica están marcados por el esfuerzo por completar el trabajo de fundamentación de las ciencias del espíritu, que le hacían dirigir su mirada a problemas de carácter filosófico y hermenéutico. Hermann Noll colaboró con Dilthey en la elaboración de las obras juveniles de Hegel, al mismo tiempo que el segundo publicaba Historia juvenil de Hegel. Vida laboral. Predicó en el año 1856 su primer y único sermón en la iglesia parroquial de Mosbach después de ocupar el primer lugar en el examen de teología, por petición de su padre. University of Berlin, 1865-66, 1882-1911, enseñó lógica e historia de la filosofía, cátedra de filosofía. University of Basilea, 1867, enseñó. University of Kiel, 1868-1870, profesor adjunto. University of Breslau ahora Wrocław, Polonia, 1870-1882, enseñó cátedra de filosofía. En 1887 fue elegido miembro de la Academia Prusiana de las Ciencias. Su pensamiento e ideas. Desde el inicio de su vida académica Wilhelm Dilthey se revela ante la metafísica, rechaza toda ciencia que pretenda explicar por medio de razones metafísicas o metahistóricas que gobiernen los acontecimientos humanos y guíen el curso de la historia hacia un fin que la trascienda, ya sea que se trate del espíritu absoluto hegeliano o del estado positivo del saber que Comte propone. En efecto, aunque comparta la visión evolutiva y orgánica de la historia humana del romanticismo y del idealismo, sin embargo, Dilthey siente una profunda alergia al espíritu del pueblo Volksgeist, al espíritu del mundo Weltgeist, o a los distintos avatares del espíritu del idealismo hegeliano. Sin negar la existencia de una conexión y teleología en el actuar del hombre, o el deber de comprender y juzgar los acontecimientos históricos a la luz de valores concretos, Dilthey afirma que este hecho no implica que exista una finalidad que guíe la historia desde fuera.
Por el contrario, todos los eventos nacen y perecen dentro de la historia, ordenándose según un desarrollo temporal dirigido por una teleología inmanente a la historia misma. No es posible construir una filosofía de la historia más hegeliano. Dilthey sostiene que la tarea de la filosofía es de carácter epistemológico crítico, ya que su misión es determinar las condiciones de posibilidad del conocimiento humano en general, y del saber científico en particular. Para él también es fundamental la distinción entre naturaleza, reino de la causalidad, y espíritu, reino de la libertad. Dilthey mantiene que también es posible conocer científicamente las creaciones del espíritu humano. Cada uno de estos reinos constituye el objeto de dos tipos distintos de conocimiento: el conocimiento de la naturaleza y el conocimiento histórico. Las ciencias del espíritu, Geisteswissenschaften, se diferencian de las ciencias de la naturaleza, Naturwissenschaften, en primer lugar, porque éstas tienen como objeto suyo hechos que se presentan en la conciencia dispersos, procedentes de fuera, como fenómenos, mientras que en las ciencias del espíritu se presentan desde dentro, como realidad, y, originalmente, como una conexión viva. Dilthey llama explicación, Erklärung, al conocimiento que el hombre puede alcanzar de los objetos naturales, que se encuentran regidos por leyes necesarias y universales, y, en cambio, comprensión, Verstehen, a la modalidad del conocimiento de los hechos históricos, es decir, de los productos de la cultura humana, mitos, leyes, costumbres, valores, obras de arte, sistemas de pensamiento, religiones, etc., y nuestras vivencias, Erlebnisse, que presentan modalidades estructurales comunes en todos los hombres. De 1900 es el ensayo Orígenes de la hermenéutica, que para algunos estudiosos señala el punto de inflexión del pensamiento diltheyano, al abandonar el primado de la psicología en la fundamentación de las ciencias del espíritu, sustituyéndola por la hermenéutica. La publicación de su teoría de las concepciones o visiones de mundo, Weltanschauungen, lo hizo objeto de duros ataques por parte de Edmund Husserl, que en un artículo, La filosofía como ciencia rigurosa, 1910-11, denunciaba tendencias historicistas y relativistas en el pensamiento diltheyano. El pensamiento de Dilthey puede ser colocados en dos posiciones distintas. Una buena parte de ellos tiende a ver dos etapas, o dos polos en conflicto, en la obra de este filósofo. Consideran que Dilthey asignó al inicio una función principal a la psicología dentro de la epistemología de las ciencias del espíritu, Geisteswissenschaften, pero que, en un segundo momento, debido tanto a las críticas de Hermann Ebbinghaus y de Wilhelm Windelband como a la lectura de las investigaciones lógicas de Edmund Husserl, Dilthey puso la psicología en un segundo plano, dando en cambio una importancia fundamental a la hermenéutica dentro del proceso cognoscitivo. El objetivo de Dilthey es dotar de rigor científico a las ciencias del espíritu, es decir, a la historia y a las creaciones culturales. Dilthey señalaba como una misión propia de su generación la tarea de proseguir el camino crítico de Kant y fundamentar una ciencia empírica del espíritu humano. Dilthey se propone responder a la pregunta ¿cómo es posible alcanzar un conocimiento cierto de los eventos históricos, tal que permita sistematizarlos en modo científico? Sin embargo, aunque sea kantiano el espíritu que lo mueve, no trata de aplicar o adaptar las críticas kantianas a un campo del saber que Kant había dejado sin explorar, sino más bien se propone replantear toda la teoría del conocimiento desde una perspectiva más amplia, que incluya desde el principio las ciencias histórico-sociales. Parafraseando a Kant, Dilthey llamará a este proyecto crítica de la razón histórica Kritik der historische Vernunft. Consideran que Dilthey asignó al inicio una función principal a la psicología dentro de la epistemología de las ciencias del espíritu, Geisteswissenschaften, pero que, en un segundo momento, debido tanto a las críticas de Hermann Ebbinghaus y de Wilhelm Windelband como a la lectura de las investigaciones lógicas de Edmund Husserl, Dilthey puso la psicología en un segundo plano, dando en cambio una importancia fundamental a la hermenéutica dentro del proceso cognoscitivo. Crítica del intelectualismo kantiano. Dilthey está convencido de que la teoría del conocimiento kantiana es algo rígido y muerto, y afirma que por las venas del sujeto conocedor construido por Locke, Hume y Kant no circula sangre verdadera, sino la delgada savia de la razón como mera actividad intelectual. Dilthey se ve obligado a revisar el apriorismo kantiano, replanteando el sistema trascendental de las categorías sobre una base distinta, que no cree un hiato entre la experiencia sensible y el intelecto. Dilthey postula, por el contrario, que no existe discontinuidad entre la sensibilidad, el intelecto y la razón. Dilthey ve en todas partes la forma implícita en el contenido.
Para Dilthey, la imposibilidad de esta tentativa reside en el hecho de que el pensamiento no es una realidad incondicionada, sino que todo saber y todo conocimiento se encuentran bajo las condiciones generales de la experiencia, que es irreductible a puro pensamiento. Dilthey piensa que, lo único verdadero a priori son los hechos tal y como estos se nos manifiestan en la conciencia, porque, es a priori, no lo que antecede a la experiencia, sino lo que constituye un aspecto de la misma. No lo que constituye la materia del conocimiento, sino lo que trae la forma del mismo. Obras. Wilhelm Dilthey. Biografía.